Silvia Barrera, que en el Congreso, airada, negó conocer a Samir Villaverde, ya no tiene nada que ver con esta presunta red de organización criminal. Bueno, Richard Apolo les va a contar de un nuevo audio que habría llegado ya al despacho de la fiscal César Narro, en la que Samir Villaverde y Silvia Barrera conversan sobre la presión, el interés, miren ustedes, de Fray Vázquez porque se cumpla una lista de funcionarios para diferentes ministerios, para apoyar así, ¿no?, beneficiarse ellos y beneficiar a los empresarios que apoyaron al presidente en la campaña. Los círculos se van cerrando. No es solo el dicho de Samir Villaverde, no es solamente Karelín López, nuevos colaboradores eficaces, más pruebas. Y todos los caminos, como les dije, terminan conduciendo a Palacio de Gobierno y al presidente Pedro Castillo. Richard Apolo. 2 presentaciones en una sola semana. Y las 2 accidentadas. Señor presidente de la comisión. Señor Barrera Vázquez, por favor, guarde compostura. Quien no tiene nadie de culpabilidad. Se suspende la sesión, señores congresistas. Aquí, respeto, guardan respetos. Porque tienen inmunidad, quieren hacer lo que les da la gana. No es así, pues. Ella quiere hacer el circo, pero nosotros no hemos caído en este sentido porque, mira, su reacción es que tiene cierta responsabilidad, culpabilidad, y acá a través de chat mediático quiere tratar de distraer. Y es que esta semana la situación de la temperamental Silvia Barrera ante la Comisión de Fiscalización del Congreso cambió, pasando de testigo a investigada por los presuntos actos ilícitos cometidos al parecer de la mano con el hoy inquilino de Ancon 1, Samir Villaverde García. Bueno, había una relación cercana. Ellos incluso, según lo ha narrado el señor Villaverde, la conocía ella de antes, ¿no? ¿Cuánto tiempo antes? Más o menos debe haber sido unos 6 años, 7 años antes, porque le brindó algún tipo de servicio su empresa. Se ubican nuevamente durante la campaña electoral en primera y segunda vuelta. Es cuando obviamente se estrechan estas relaciones y comienzan a tener un trato fluido y directo, comunicaciones telefónicas, comunicaciones por chat. Sin embargo, Silvia Barrera ha negado aquella amistad con Samir Villaverde y casi ha dicho solo conocerlo de un hola y chao. ¿Cómo usted conoce finalmente a Samir? Porque hay tantas versiones. Ya le he contado en la última vuelta. Nos hemos... Ahí he dicho, ha sido la última vuelta. ¿Quién se lo presenta, Samir? A mí nadie me presenta, nos vimos ahí. Pero la cercanía entre Silvia Barrera y Samir Villaverde sería más grande de la que dice la exalcaldesa de Villa María del Triunfo. Y es que la defensa legal de Samir Villaverde tendría ya en su poder el audio de 9 minutos de duración de una conversación telefónica sucedida entre Samir Villaverde y Silvia Barrera, donde evidenciaría la desesperada coordinación de ambos personajes por colocar funcionarios en el Ministerio de Energía y Minas a través de una lista que Samir Villaverde tenía que entregar cuanto antes al mismísimo sobrino presidencial, hoy en fuga, Fray Vázquez Castillo. Tenemos la información es que existe este audio entre Samir Villaverde y Silvia Barrera hablando de cómo hacer para colocar toda la gente en una lista, pasársela a Fray Vázquez Castillo, el sobrino del presidente, y él se lo lleva al presidente Castillo. ¿Tiene audios usted? ¿Tiene videos usted? Bueno, la defensa tiene que tener acceso a la información y evidentemente por reserva yo no puedo revelar qué información he recibido de mi cliente. Cuando semanas atrás desde el penal Ancon 1, el empresario Samir Villaverde García decidió allanar su camino buscando convertirse en colaborador eficaz, no empezó hablando sobre la organización criminal que investiga la Fiscalía. Habría operado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y en la cual Villaverde habría sido el nexo entre el ministro Juan Silva y los empresarios. Sino Villaverde García comenzó confesando haber, durante las elecciones presidenciales, participado, decía, de un comité especial junto a Vladimir Mesa, el hoy en fuga exsecretario presidencial Bruno Pacheco y la controversial Silvia Barrera Vázquez. Obviamente, todos los involucrados, sobre todo Silvia Barrera, pusieron el grito al cielo negando incluso ante la Comisión de Fiscalización
no solo lo dicho por Villaverde, sino desconociendo cualquier amistad cercana con el empresario hoy recluido en un penal. ¿Qué dice de Samir? Que ella no lo conoce, Samir, que no recuerda, yo no lo conozco, no recuerdo, a lo mejor en ciertas circunstancias nos hemos visto, ¿no? Bueno, pero nosotros pues creemos que hemos profundizado las investigaciones y hay más relaciones. Bueno, eso es un acto de defensa. Hay que entender que la señora Barrera en la comisión de fiscalización ha pasado a condición de investigada. Los investigados tienen derecho a presentar en su declaración la versión que los ayude a eludir la imputación. Y eso es lo que aparentemente está diciendo ella. Pero más allá de las versiones que ella da, lo que uno puede notar entre líneas es que estas son inconsistentes. Hasta antes de la mención de Villaverde, Silvia Barrera era un personaje que, si bien se tenía en el radar, a partir de lo dicho por Villaverde, su nombre ahora parece haber tomado un protagonismo inusitado en las investigaciones fiscales, al punto que podría ser vinculada próximamente como aquella persona que, junto a Samir, y contando al parecer con el respaldo político en su momento de Bruno Pacheco, habrían buscado a través de funcionarios puestos a la medida copar distintos ministerios, como el de Transportes y Comunicaciones y el de Energía y Minas. La llave maestra, entre comillas, para lograrlo, habrían sido los sobrinos presidenciales, sobre todo Fray Vázquez Castillo, actualmente buscado por la justicia, sobrinos a los que Samir Villaverde puso a disposición camionetas, autos e incluso departamentos, señala la Fiscalía, como el ubicado en el distrito de Magdalena. Por eso, ahora la mirada del Ministerio Público se extendería ya no solo al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, sino también a Silvia Barrera Vázquez. Lo que dicen ambos personajes es que Samir se ha inventado todo. ¿A quién le creemos entonces, doctor? Bueno, más allá de las versiones que pueden dar unos u otros, obviamente las personas que están siendo involucradas van a negar todo, es la primera etapa, el negacionismo de los hechos que los involucran eventualmente como actos ilegales, pero hay que creerle a quien presente información que acredite su versión. A ese se le cree, no al que habla, sino al que acompaña sus dichos de documentos escritos, documentos visuales, audios, todo eso va a sustentar la versión de cada uno y ello dependerá finalmente de lo que decida la justicia respecto a las imputaciones. El exministro Juan Silva le ha contado si ha tenido alguna injerencia en otras obras o el nombramiento de funcionario. ¿Qué le ha dicho él? Ninguna, categóricamente ninguna. Es un hombre de conducta intachable. Luis Yalán Ramírez es abogado del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, aquel que, según las investigaciones fiscales, estaría solo debajo del presidente Pedro Castillo en la estructura de la presunta organización criminal que se había enquistado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el direccionamiento de obras, como al parecer habría sucedido con Puente Tarata 3, aunque la defensa legal de Silva afirma que desde mucho antes que ingrese en funciones este gobierno y por ende su patrocinado, ya habría existido toda una mafia en cuanto a la licitación de la obra Puente Tarata 3, que incluso, dice, habría tejido sus redes y alcanzado a otras instituciones del Estado. Se está pretendiendo culpar a una persona que es el ministro, pero nos estamos olvidando de los verdaderos actores de la escena. ¿Quiénes son los actores de la escena? Es un presidente ejecutivo, es un comité, son los plazos, está también la OCE involucrada en esto, y a ninguno de ellos, cuanto menos no a todos, se los ha citado a declarar. Para Yalán, los dos aspirantes a colaboradores eficaces, uno de ellos al parecer, Alcides Villafuerte Vizcarra, exgerente de obras de Provías descentralizado a cargo de la licitación de Puente Tarata 3, mienten, ya que el exministro jamás, dice, designó a pedido del sobrino del presidente Fray Vázquez Castillo a Alcides Villafuerte como gerente de obras de Provías descentralizado. Ni tampoco tuvo que ver con el ascenso de Villafuerte 35 días después de otorgar la buena pro, pasando de gerente de obras de Provías descentralizado con un sueldo de 7.000 soles a pasar a ganar 14.000 nuevos soles como asesor de la dirección ejecutiva
de Provías. Un lugar estratégico, señala la Fiscalía, para seguir direccionando obras a gran escala. ¿Cuál es la lógica de dos personas que estarían o pretenden ser colaboradores eficaces mentir en este aspecto? ¿Cuál es el afán? Yo pienso que acá la cabeza de todo esto que quieren tumbarse es al presidente Pedro Castillo Terrones. Y como saben que el señor ministro ha estado en el Ministerio de Transporte y se ha producido este ruido político, este ruido legal, quieren agarrar de excusa, motivados por cuestiones políticas, para involucrar en una mega organización a mi cliente, cuando la verdadera mega organización está liderada por ellos, justamente por el señor Villafuerte y por la señora Kareli. Estamos hablando de una persona respecto de la cual eventualmente la pena que podría colocársele como mínimo son 30 años. Entonces su situación de verdad es bastante grave. Yo calculo que el ex ministro Silva es una persona que debe rondar los 50 años. Alguien que le apliquen 30 años sin que tenga posibilidad de reducir la pena porque es por corrupción y no hay ningún beneficio, es una persona que podría salir de un penal a los 80 años. ¿Usted conoce a Samir Villaverde? Por los medios, ya y por lo que se ha visto en unas diferentes formas, pero antes de no le he conocido. Negar a Samir Villaverde ha sido una constante en el discurso del exministro Juan Silva. Lo hizo también esta semana, ante la Comisión de Fiscalización. Y también lo hizo este viernes, cuando por 7 horas, Silva, según su abogado, rindió su manifestación ante la Fiscalía. 2 días antes, es decir, el miércoles, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ya había solicitado al Poder Judicial un pedido de 36 meses de impedimento de salida del país contra el exministro. Una decisión en la que habría sido determinante, al parecer, el audio de 26 minutos de duración que la semana pasada Samir Villaverde habría entregado a la Fiscalía, donde la voz del exministro Juan Silva se dejaría escuchar negociando no solo Puente Tarata 3, sino además otras obras e incluso designaciones de funcionarios en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La reserva nos obliga a no revelar lo que hemos hecho, pero vuelvo a repetirle a usted, ningún fiscal supremo va a ser tan irresponsable de pedirle una medida de esa naturaleza a un exministro de un gobierno todavía en el poder, arriesgándose a que no tenga sustento. Un dato final. Aquel audio que habría sido entregado por Samir Villaverde la semana pasada a la Fiscalía habría jugado también un papel importante en la decisión del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de ampliar hoy en la mañana investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por presuntamente ser cabecilla de una organización criminal e incurrir aparentemente en tráfico de influencias agravado y colusión agravada. Días oscuros para un presidente que lleva además casi 100 días sin responder a la prensa. Solamente el presidente Pedro Castillo no le responde a la prensa, sino que tampoco responde a la fiscal que lo investiga y que lo convocó para un interrogatorio, y todas las respuestas del presidente es no sé, no conozco, desconozco, no recuerdo. Hoy IEP ha publicado una encuesta en la que ratifica la desaprobación rampante del presidente Pedro Castillo, 70%, pero algo muy revelador respecto a la Asamblea Constituyente. 49% no está de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Constituyente y 47% sí. Y entonces aquí hay muchos que han salido a aplaudir como focas, ¿no es cierto? Ya ven, ahí está Vladimir Cerrón diciendo, ya ven, un poquito más de campaña y la hacemos linda. Claro, lo que hemos tenido en los últimos meses ha sido todo el aparato estatal puesto al servicio de la propaganda política del gobierno por una asamblea constituyente, pero las encuestas no se pueden leer sacando los cuadros que me gustan y dejando de lado los que no. Esta encuesta del Instituto de Estudios Peruanos también recoge que 67% de los peruanos piensan que deben irse todos y convocar a nuevas elecciones generales para presidente y Congreso como la única salida posible a esta crisis política de la que, por supuesto, el Congreso también es partícipe. Por supuesto que sí. Y yo me pregunto si usted le entregaría poder constituyente a un gobierno con un presidente, lo acabamos de ver, con enormes sospechas de ser corrupto,
Si le va a entregar poder constituyente además al partido de gobierno que está siendo investigado por ser una presunta organización criminal, haber levantado fondos ilícitos y luego haber hecho lavado de activos, con un secretario general condenado por corrupción, el señor Vladimir Cerrón. Le va a entregar poder constituyente para que haga una nueva constitución a un Congreso donde hay partidos políticos que están trabajando principalmente por su cuota de poder y sus agendas particulares. Se tumbaron SUNEDU, se tumba la educación con enfoque de género en un país donde al día se violan 15 menores de edad. Se tumban la reforma del transporte, miran para el costado y durante 7 meses defendieron a ese ministro Juan Silva que hoy está siendo investigado por el fiscal de la Nación. Y entonces, ¿qué quieren modificar y hacer lo que se les da la gana con el cronograma electoral? Y además con líderes de partidos políticos, igualmente investigados por organización criminal, la señora Keiko Fujimori, investigados por corrupción, el señor Luna Gálvez. A estas personas, a estos partidos, a esta clase política que hoy los peruanos le dicen, lárguense, les vamos a dar poder constituyente. ¿Qué tenemos mientras tanto? Porque mientras tanto y mientras todo esto ocurre, lo que tenemos es una crisis alimentaria global. Los expertos que han dicho que esto va a afectar principalmente a los países más frágiles, el Perú entre ellos, por supuesto. Y nos han dicho 15,5 millones de peruanos están en riesgo de ser afectados por esta crisis alimentaria. ¿Y cuál ha sido la respuesta del presidente Pedro Castillo? Francamente es vergonzoso. ¿Qué ha dicho el presidente? Solo los ociosos se van a morir de hambre. Y como el Perú no es un país de ociosos, no va a pasar hambruna. Eso no va a pasar. Francamente, revelando un nuevo nivel de ignorancia, de incompetencia.